archivos que nos mandó Luis, uno sobre la caja de herramientas como generalidades y otro como las 101 herramientas. El título dice más de 100 herramientas. Entonces ahí está descritas todas, ¿no? Las 100 herramientas divididas en 3 áreas. Una de dominio personal, otra de dominio interpersonal y otra de dominio organizacional para empresas. Entonces, lo que yo hice fue como las generalidades igual y comenzar a diseñar los protocolos de cada una. Genial. Entonces, eso les voy a enseñar, a ver qué opinan y cómo vamos, con qué me quedo de lo que ustedes opinen para hacer una estructura de cómo armamos el protocolo para cada herramienta. A ver, entonces yo les voy leyendo, ¿ya? Vale, ya, que dice herramientas de transformación positiva Neurocódex. Un neurocodificador usa las herramientas como parte de los recursos con que cuenta para que sepa vivir plenamente en 4D en modo médico, mejoramiento dinámico continuo. Eso como introducción. Bien, vale. ¿Qué les parece? Sí, está súper. Ya, y continúo. ¿Qué son? Son cualidades naturales, neurofisiológicas, neurocodificadas para el uso oportuno de acuerdo al contexto y la necesidad. Accesibles, simples y fáciles, que permiten, creo que sería, ¿no? Que permiten el uso amable y efectivo de conocimientos, competencias, habilidades y conductas dirigidas a facilitar el cambio humano positivo. Vale, yo pondría ahí qué son las herramientas Neurocódex. En vez de solo qué son. Sí. Entonces voy a anotar todo lo que me digan. ¿Qué son? Y luego Neurocódex. Lo pondría así. Y luego, por ejemplo, en son cualidades naturales, diría que son metodologías, pero es que no todas son métodos, pero... A ver, entonces sería convertidas, son cualidades naturales neurofisiológicas neurocodificadas para el uso oportuno de acuerdo al contexto y la necesidad, convertidas en manera... Es que no me parece que sean cualidades, Pati. Bueno. Mira, yo te digo esto porque eso lo dijo Luis. Yo tomé nota de lo que dijo, porque dijo, a ver, la percepción de los pensamientos es natural, la percepción de las emociones es natural, darse cuenta de cómo actuamos es natural, todo es natural, solo que nosotros lo hemos neurocodificado para facilitar el mejorar la vida. Pero entonces en lugar de que son, diría, nos facilitan, mediante ellas, nos facilitan el uso oportuno, ¿no? Su uso oportuno, o ellas nos facilitan, ¿no? O a través de ellas. A ver, ya, o sea, eso ¿Para qué son, no? ¿Para qué? Eso queda como pendiente, ¿ya? En lugar de qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué son? Como redactamos. Sigamos. Sí, yo en vez de cualidades pondría que son procesos propios del ser humano. Exacto, son procesos. Son procesos propios del ser humano. Ya. Ya, entonces podríamos poner son procesos naturales, neurofisiológicos, neurocodificados para el uso oportuno de acuerdo al contexto y la necesidad, accesibles, simples y fáciles, que permiten el uso amable, efectivo de conocimientos, competencias, habilidades y conductas dirigidas a facilitar el cambio humano positivo. Sí, son procesos naturales simplificados. Porque ellos lo que han hecho ha sido simplificar. Claro, yo creo que en la palabra donde dice neurocodificados
se debería aclarar qué significa que un proceso natural fisiológico pase a ser neurocodificado. Entonces voy a poner una aquí voy a poner una. Ajá. Ya, para que necesite explicación. Sí. Listo. Sí, esto es importante la pregunta que hizo Eduardo, Patti. No le escuché a Eduardo. Hola, Está como muy bajito. el público objetivo de quien lee esto. Porque yo lo leo siendo bastante nuevo en Neurocódex y es bastante complejo de entender. O sea, es decir, tienes que leerlo varias veces para asimilarlo, ¿no? Ya, perfecto. Hay que simplificarlo, Patti. Si lo vamos a enviar al público. Sepa, yo entiendo que es una palabra que estamos usando un juego de palabras para decir cosas. Ajá. 4D, Sí. 4D para mí es una heladería en Venezuela, que si yo no sé cuáles son las 4 dimensiones, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que si esto va dirigido a un mortal como yo lo pondría, bueno, mira, de forma humana se dice así. En el concepto de Neurocódex lo decimos así. No sé, por eso me pregunto a quién va dirigido. Perfecto. Mira, terminemos todo, de leer todo y luego lo vamos corrigiendo, ¿ya? Porque lo que yo he hecho es como tomar nota de las clases, que yo ya voy un año en Neurocódex y pues ya lo entiendo mejor, pero al principio yo no entendía nada. Así es que igual hay que ponerlo en lenguaje fácil para todos, ¿no? Entonces... Es que, Patti, ¿para qué es esto? ¿Para qué estás haciendo esto? Mira, Luis nos pidió que hagamos un protocolo para el uso de las herramientas. Entonces, lo que yo he tomado es... Sí, entonces esto es un protocolo para personas que saben del tema, entonces, con lo cual yo creo que está bien como lo estás haciendo. Es para nosotros, es un protocolo para nosotros, que lo vamos a usar. ¿Sí? Entonces, ahora, si queremos hacer un manual para el que no es de Neurocódex, tal vez sería algo mucho más simple, ¿no? Claro. En todo caso, esto sería para nosotros los que vamos a apoyar a Luis en las terapias y como ofrecer a la gente lo que necesite oportunamente cuando venga a solicitar apoyo, ¿no? Sí, no, está perfecto. Vale, seguimos adelante para avanzar. Entonces, dice, fácil de aprender, fácil de enseñar, fácil de memorizar y fácil de practicar. Y a propósito, practicar y practicar hasta que pase el nivel consciente al inconsciente y luego al automático. Vale. ¿Ya? ¿Para qué? Para coaching, para terapias, para necesidades de recursos humanos en organizaciones e instituciones diversas. ¿Para quiénes? Personal individual, de intervención humana, a nivel organizacional e institucional. Se clasifican en herramientas simples o complejas según el número de pasos, en poderosas. ¿Para qué pondría? Para procesos, ¿no? Procesos de coaching, terapia. Ah, perfecto. Espérate, ¿para qué? Sería para procesos de... Ya. Se clasifican en simples o complejos según el número de pasos, en herramientas poderosas, que son esto del control que vimos ayer, de la tabla de control, y el 4x4, por ejemplo. También Luis habló de herramientas centrales, de herramientas auxiliares, de herramientas de comunicación intrapersonal, de herramientas de comunicación interpersonal, herramientas de persuasión, seducción e influencia que van dentro de la comunicación interpersonal, yo creo. Sí, no, pero está bien que me pongas aparte, yo creo. Herramientas de dominio personal, herramientas para el dominio interactivo que va dentro de la comunicación interpersonal también, y herramientas para el dominio organizacional. Estos tres son como, ¿qué dice? Contra Z. Son como los tres grandes
divisiones que Luis hace para este archivo que nos mandó de más de 100 recursos. ¿Ya? Entonces, empezamos, son como 60 herramientas que nos mandó Luis para el dominio personal, unas 20 para el dominio interactivo y unas 20 para el dominio organizacional. Entonces, estamos empezando por la del dominio personal, que es la que hemos visto, de la que nosotros hemos visto acá. ¿Sí? Entonces, mira, empecé con sepa vivir, que es lo que Luis mismo empieza con él. Entonces, sepa, ¿no? La herramienta es sepa. Y sepa vivir plenamente en portugués. Que conduce a un conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos y acciones en forma congruente para coordinar estos componentes y coherentemente tomar nuestras decisiones con las tres dimensiones externas que afrontamos permanentemente. Y Luis, este archivo es de hace tiempo. Yo te iba a preguntar, Pati, ¿esto lo escribiste tú? No, Luis. Ah, bueno, eso lo tenemos todos. Sí, lo tenemos todos. Vale. Ya, pero suponte esta definición que pone Luis, a mí me parece demasiado extensa. Habría que Pero resumir. vamos a hacer una revisión de todo el documento. ¿Perdón? ¿Tú quieres que hagamos una revisión de todas las herramientas? Sí, sí. Yo pensé que hoy íbamos mi expectativa de hoy era que íbamos a conversar sobre lo que llevábamos avanzando en las sesiones con Luis. Sí, de acuerdo. Esto tenemos que ver cómo hacemos, a ver si nos mandamos por correo, porque no vale utilizar todo el tiempo en esto, ¿no? En la revisión. Solo quiero enseñarles toda la estructura para ir ver cómo vamos definiendo, pero no... Pero lo tenemos nosotros, lo podremos ir leyendo y vamos herramienta por herramienta discutiendo un día diferente. Ya, perfecto. De acuerdo. Entonces, mira, si falta, ahora, esto Luis lo escribió hace tiempo, sí, eran 3 dimensiones, ahora son 4, entonces material, social, ¿cuál es el otro? Espiritual, mental. Mental y espiritual. Y espiritual. Ya. Entonces dice, es un programa que nos permite restaurar el potencial humano mediante ejercicios físicos, mentales y de interacción humana cuando lo hemos extraído y deseado incrementar su potencialidad. Esto hay que corregir igual porque como está ahora es un poco diferente, ¿no? Entonces, variaciones del CEPA, es el PESA, es el ESPA y el PASE. Ajá. Sí. Sí, entonces hay estos puntos para cada herramienta. Una es descripción. ¿Sí? Entonces, percepción de pensamientos, emociones, sentimientos, acciones, se centra en el proceso, no en el contenido y evoluciona permanentemente. Después el objetivo, o situación específica para la cual es particularmente útil. Luego la metodología o el modo como se aplica la herramienta. ¿Sí? Luego, quién utiliza o tipo de persona indicada para usarla, que somos los terapeutas o coaching, como se le quiere llamar. Los coach. Ajá. Algoritmo y flujograma de aplicación. En esto me parece que Edu y Diana pudieran hacer un gran trabajo como haciendo flujogramas de cómo se procede en la aplicación práctica de la herramienta, ¿no? Ajá. Eso también lo podríamos diseñar entre todos. ¿Para quiénes? Básicamente para terapia individual, pero para los interesados, ¿no? Variaciones según el contexto, hay las 4, ¿no? Hay PESA, CEPA, ESPA y PASE. Que si vamos ahondando, habría que definir cada una de las 4. Son de ser, convierte tu PESA en tu PESA, de entrenarte para la vida, para que sepas vivir plenamente en 4D. Esta es la consigna o la esencia de la herramienta, ¿verdad? Ajá. Después, la conexión con otras herramientas, en este caso
las 4. Fuentes o autores en este artículo que nos mandó Luis, él pone quienes se inspiraron en esta herramienta, ¿no? Y por último, el anclaje. Pues Luis sería hacer un anclaje para cada herramienta. ¿Sí sabes lo que es un anclaje? Yo sí. Creo que todo el mundo sabe lo que es un anclaje. Edu también. Sí. Perfecto. Ya. Entonces, opinen sobre este montón, esta lista para cada herramienta. ¿Les parece demasiado? ¿Está bien? Empezando por descripción, luego objetivo, que sería para qué, luego metodología, que es el cómo, luego quién lo utiliza y para quién va dirigido, luego el algoritmo o flujograma y variaciones. En este caso hay herramientas que no tienen variaciones, pero esta sí. La razón de ser es como la esencia. Por ejemplo, otras herramientas, que es lo que decía Luis, que una nos lleva a otra y si podemos usar unas conectadas con otras mejor, y fuentes de autores. Y el anclaje como último proceso del aprendizaje de la herramienta, ¿no? Para ver cómo está funcionando. ¿Qué les parece todos estos puntos? ¿Los mantenemos así? ¿O falta alguno? Desde descripción, porque eso de variación pesa es porque esta es una variación. Cada herramienta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos tendría cada herramienta. Pati, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que está perfecto los puntos. Si habría alguno que agregar, lo tendríamos que ir viendo sobre el camino cuando vayamos viendo herramienta por herramienta. Porque cada herramienta aprende la otra. Listo. Entonces, eso sería todo. De ahí hay, como les digo, como 120 herramientas que tenemos ahora. Las 100 que nos mandó Luis, más otras 20 que hemos visto últimamente. Entonces, luego, módulo numérico, descripción, mejoramiento dinámico continuo. Entonces, bueno, vamos a definir un horario de trabajo y como hicimos con el libro de comunicación, vamos depurando todo lo que son las herramientas de protocolo. Chévere, eso me parece súper bien. Súper bien. Y mientras tanto... Mira, como sugerencia, el único cambio que... ¿Perdón? No te escucho, Avi. ¿Qué decías, Avi? Ok. Como sugerencia, para que yo no pondría coaching, terapia, me sugiero que pongamos para el modo médico. ¿Por qué? Porque esto no está hecho para coaching y terapia, esto está hecho para todo el mundo y por eso buscamos un lenguaje sencillo, ¿no? En el cual obviamente puede ser usado para coaching y terapia, sí se puede usar para coaching y terapia porque nosotros nos estamos preparando para eso, ¿no? Ahora, es para el modo médico, que es el mejoramiento dinámico continuo, que eso es universal, es para todos, sin ningún tipo de grupo, o diría yo, para ningún tipo de grupo sensible, sino es para todo el mundo. Ok. Entonces sería como esas dos cosas, ¿no? Como así universal para todo el mundo y para el mundo médico y particular para coaching o terapia. Ajá. Listo. Ya, pues, y yo creo que quedaría así porque la lista es muy larga. Entonces lo que les sugeriría es, si vamos dentro del orden que nos mandó Luis, la caja de herramientas, vamos viendo una por una. Y ese trabajo lo podríamos hacer cada uno por su lado, suponte ver 5 herramientas en cada reunión.
Vale, Pati, una cada pregunta. uno tiene las 5 herramientas. Una pregunta. Sí. ¿Para quién se usa y quién la usa? ¿Varía de herramienta a herramienta? Sí. Bueno, si es para las organizaciones es distinto. ¿Y quién la usa también? No sé. Eso podría ser más amplio, pienso, porque cualquier terapeuta de neurocódigo o neurocodificador, como dice Luis, lo podría usar, ¿no? Claro. No, por eso pregunto, digo, porque hacerlo mientras más sencillo y más reducido, mejor. Vale. Okay. Claro, claro que sí. Entonces, probablemente pueda ese de quién lo usa y mantener solo para quién. Ok. Entonces, lo que yo les proponía es que estudiemos 5 herramientas y podemos revisar de 5 a 10, ¿no? Por cada sesión que nos reunamos y ir precisando de esa manera simple, conjunta y práctica, ¿no? Cada herramienta. Entonces, de la lista que nos mandó Luis, ¿qué les parece si vemos las 5 primeras para el siguiente viernes o cualquier otro día que pongamos? Pati, no sé, yo tenía otra expectativa de los viernes, pensé que íbamos a practicar sobre lo que estamos trabajando con Luis. Así es que sería otro día, no sería viernes. ¿Sabes? Yo preferiría que cada uno lo trabajara por su cuenta y lo intercambiásemos en el chat y fuésemos enviando los textos y los vamos revisando. Y puede ser que hagamos una reunión entre semana o algo así, pero no sé, pienso yo. Decidamos cómo vamos haciendo. Sí, o sea, decir, podemos hacer una reunión, pero bueno, que lo vayamos compartiendo por el chat. O sea, que vayamos avanzando por el chat. Sí, yo estoy de acuerdo que mejor es primero leerlo y luego conversarlo. ¿No? Ya. Perfecto. Sí, aparte Perdona, Pati. ¿Sí? Les decía que igual... También, perdón. A ver, sigue tú, Avi, sigue tú. Que yo creo que también con la práctica de los días viernes vamos a ir profundizando en el protocolo, ¿no? Porque a medida que vamos conversando, sin normas, o sea, esta conversación sin protocolos va generando protocolos, precisamente. Ya, perfecto. Pero la conversación generativa es para ampliar el encuentro. Ajá. Y entonces, de aquí vamos tomando nota, vamos generando discusión y cada quien va creando. Ya, perfecto. Y así vamos a aportar para la organización de la herramienta. Ya, muy bien. Y Pati también, Ya, pues. no sé si este texto nos enviaste al WhatsApp. No sé No, si... este no. Este no. Lo que les dejé fue lo que yo había definido del propósito. Del primero de los 5 puntos, el propósito, que antes hemos dicho que cada uno puede aportar con alguna herramienta, entonces yo como que simplifiqué los propósitos. Así como tú hiciste un dibujito, yo hice un cuadro. No sé si ya vieron eso del propósito. En todo caso, creo que de cada aporte de cada uno podemos sacar algo, ¿no? Igual les voy a mandar a ver si sirve de referencia y en base a vamos quitando, poniendo cualquier cosa. Sí. Ya. Entonces creo que aquí cerramos la reunión sobre este tema y continuamos con otro. Claro, vale, genial. Vale, ya. Entonces luego les mando. Voy a cerrar la pantalla y continuamos. Gracias por escuchar, chicos. Sí. No, a ti, Pati. Es ahí en el botón rojo. Ah, ya se salió. Ah, pero quedó negra la pantalla. A ver, espera. Es en un botoncito rojo. Ah, ya. Ya. Ahí sí.
Listo. Ahora sí. Ahora sí, aclaremos. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Hablamos una herramienta por una. A ver, ¿qué has pensado tú? ¿Qué has pensado Diana? ¿Qué has pensado Pati? Bueno, yo pienso que vayamos conversando, que vayamos dando nuestra opinión y dejemos que fluya. Y a medida Dale, yo les voy a eso, bueno, vamos contar. proponiendo. Dale. ¿Ah? Les voy a contar sobre, por lo menos, la primera herramienta que yo usé y lo que me ha pasado. Ya. Para que me den sus opiniones y sus puntos de vista y compartan también si lo han hecho o no lo han hecho con respecto a esa herramienta. Porque yo me imagino que habremos algunos que hemos hecho algunas y que otras no. Por ejemplo, en mi caso, la primera fue la del vector vital, la primera que habló Luis. Fue la primera herramienta, de hecho, me sorprendió porque no la había usado. Porque, bueno, todas las demás las conozco y la había usado. Y en mi caso fue súper poderosa porque yo lo que me imaginé fue tal cual, yo montaba un camino como el tipo. Y mi línea del tiempo era de derecha a izquierda, siempre lo había sido toda mi vida. Yo miraba mi línea del tiempo de aquí para allá. Y cuando yo hice el vector vital, de repente mi línea del tiempo hizo así y se puso enfrente mío, ¿no? Y yo me monté arriba de la línea del tiempo. Y entonces, bueno, mi caso es un camino recto, no es una cosa subida, bajada, no, es un camino recto y finito. Y entonces cuando llego al final del camino, estoy muerta, es mi entierro. Ajá. Entonces, la primera vez que lo hice, por supuesto, me imaginé un montón de gente hablando y pensando. Y a raíz de esa situación, de observarla como con curiosidad y con interés, ¿no? De por qué esto está pasando, ¿no? Lejos de quererla cambiar, porque no la quería cambiar, lo que quería era observar. Y dije, mira, esto debe ser algo que me está diciendo mi inconsciente. Y fíjate tú qué es lo que yo siento, que estaba trabajando la pesa, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Que era lo que yo escuchaba o sentía en ese momento, ¿no? Y después de esa experiencia, he tomado decisiones. Por ejemplo, hay una persona con la que no me he llevado bien nunca, en el entierro estaba hablando pestes de mí, y tomé la iniciativa de escribirle y decirle, mira, lo siento mucho porque te ofendí en algún momento, tal, no sé cuánto, pero que con todo esto del coronavirus me ha hecho reflexionar. Entonces, ahí está la pesa vista en acción. O sea, primero fue el sentimiento, luego fue el pensamiento. Bueno, el pensamiento para mí fue reflexionar sobre lo que estaba pasando en mi inconsciente, ¿no? Reflexioné. Y dije, ¿qué mensaje me está dando mi inconsciente? Entonces, bueno, hay gente que has ofendido sin querer, probablemente, y que no se sentirán, o sea, que dirán, bueno, ya se murió, está bien, menos mal, ¿sabes? Que no se sentirán, ni te extrañarán, ni mucho menos. Entonces, ¿qué acción tomé? Bueno, escribirle a esta persona, y como ella ya han salido muchas personas, entonces he ido como que, digamos, de alguna manera, tomando decisión, tomando una acción, ¿no? En ese sentido, y los siguientes días, porque eso fue hace tiempo ya, he sentido una gran liberación, como un peso que me quité encima. Y como que ya mi cerebro, que anteriormente yo decía, ay, a ver qué va a opinar, a ver qué va a decir, ya no lo tengo. Ya ese pensamiento no lo tengo, que anteriormente lo tenía.
Entonces la verdad que fue bien curioso el ejercicio del vector vital para mí. Te pregunto, Lisa, o sea, para ti el vector vital, en un principio, cambiar las expectativas sociales que tú tienes en tu entorno y cómo sientes que tu entorno te percibe a ti. Para mí el vector vital fue contarme en la línea de mi vida, Alex. A ver, O sea, tú la pasaste de ser espectadora a ser Exacto, protagonista. exacto, eso me cambió. Y en ese protagonismo pasó algo de lo que te estoy diciendo también, de lo que te dije antes. No. Alcemos la mano, yo estoy alzando la mano. Ajá, Pati. Gracias. A ver, verás, yo hice el curso de PNL con Miguel Laura y ahí vimos el ejercicio del línea de la vida, el línea del tiempo, que era esto, ¿no? Fíjate cómo es tu línea. Derecha y izquierda de la entonces, ahí veo yo que hay se junta otra herramienta, ¿no? Sí. Se junta el vector vital. Se juntaron, en mi casa se juntaron. Y también se junta otra herramienta que es el propósito de los cinco pasos. Porque, o sea, a mí me pasa que me confundo, ¿no? Entre unas herramientas y otras. Pero me aclaró un poco leer el texto que nos mandó Luz. Entonces, sí, porque al final todas se mezclan. Mira, si yo no supiera de PNL, yo no me hubiese dado cuenta que mi línea de la vida se giró. Ajá. Yo me di cuenta porque yo sé de PNL y sé cómo es mi línea de la vida. Y he dicho, wow, ahora cambió. Ajá. Entonces, una persona, vamos a suponer que yo estoy haciéndole a una persona terapia y le hago este ejercicio, esa persona de repente no sabe que su línea de la vida cambió, pero lo importante es que haya cambiado. Que es lo poderoso que yo veo. Que las intrínsecas, ¿no? Intrínsecas, esta herramienta utiliza el propósito, los 5 pasos, utiliza la línea de la vida, ¿no? Utiliza además el mensaje de en el tiempo, cómo me voy a ver. ¿Vosotros habéis hecho esa? Claro. ¿La hicieron? Ajá, sí. Sí, ¿cómo fue? Sí, la hicimos eso. ¿Cómo te fue a ti, Diana? En la línea del tiempo que tú dices, o sea, la cuestión es, uno, darse cuenta de que si mi línea del tiempo es recta, a mí me estorba. O si yo le pongo hacia un lado, siento más tranquilidad y menos peso. O si yo le subo, a mí me cuesta más difícil esa meta. Entonces, si yo la bajo, como que me tranquiliza en el cuerpo. Entonces, uno darse cuenta de cómo el cuerpo reacciona. ¿Y eso te pasó? Ajá. Sí. ¿Cuando tú la hiciste? Sí, cuando yo le hice, porque Luis nos hizo experimentar. No, el vector vital, digo. Ah, el vector cuando vital. Hiciste el ejercicio. Ah, sí, del vector vital sí hice eso. Sí, casi no me di mucho cuenta de la línea de mi tiempo, pero yo le puse atención en otras cosas. Ahora, yo que lo que tenía duda, y está relacionado también a lo que preguntó Edu hace unas clases de atrás, era de que cuando uno cierra los ojos,
lo que tratamos y pretendemos es tener una conexión con nuestro inconsciente y lo que salga en esa línea con el ejercicio del muerto, si es que yo estoy forzando o es que mi inconsciente, o es que le estoy entendiendo bien a mi inconsciente y estoy presentando lo que está en mi inconsciente. Porque en el momento del velorio, por ejemplo, no es que a mí me vino del inconsciente, sino que yo forcé el lugar y las personas que estaban ahí, o sea, conscientemente. Entonces, mi duda es si Claro. este trabajo, bueno, me imagino que debe ser ambas, ¿no? Un trabajo consciente y un trabajo inconsciente. Al final yo entiendo que es libre, o sea, es decir, no forzarlo, sino que te venga, o sea, más bien tú no debes de poner nada, sino que te venga todo a ti. Y todo eso que te venga es información. Ajá. Exacto. Pero eso no es fácil. No es fácil. No es fácil porque tenemos el hábito de ir hacia adentro. Casi siempre estamos hacia afuera. Y me acuerdo que Luis nos hizo este ejercicio en la primera clase del foco, que es esto de respirar, relajarse, ir hacia adentro, ¿no? Justamente para permitir que nuestro inconsciente nos habite o nos dé información sin forzar o sin manipular de manera, sino que fluya, y eso no es fácil. No, Diana, quizás te está pasando lo que me pasó a mí, y se lo comenté a Luis. Cuando yo hacía el método apunte, que llevo años con el bendito método apunte, yo empezaba, apunte a un objetivo específico, unos datos sensoriales, póngalo en positivo, toda la broma. Y era como eso, como forzado, ¿no? Como que yo no lo conseguía, o sea, no conseguía hacerlo. Y realmente Luis, cuando le dije a él eso, él me dijo, probablemente es porque tú estabas yendo en contra de una creencia fundamental para ti en ese momento. Es tu pesa la que te está interfiriendo. ¿Es tu qué? Pesa. Ah, ya. Por eso él pidió que la punta había que agregarle la pesa ese día, cuando lo dije. Y entonces yo creo que sí, puede ser una pesa tuya de una creencia que de repente tú dices, si permito que venga todo, va a venir un huracán. Entonces tienes un miedo, tienes una angustia que te impide que venga. Es lo que se me ocurre. Claro. Y eso O sea, para ti la pesa es algo negativo. ¿Ah? Para ti la pesa es algo negativo. No vale, no. Entonces, no es negativo, es más bien positivo. Es lo que tú aprendes. Entonces, quizá Diana, de repente con ese ejercicio, por ejemplo, si es un miedo, un huracán, quizás lo puedes hacer del NEVA, intenta con el NEVA hacer el vector vital o el del muerto, con el NEVA puesto, a ver si te funciona. Y a veces también yo creo que hay otras personas que le puede pasar, estos son opiniones, ¿no? Que puede ser que tienes tanto ansiedad, o sea, por ejemplo, Eduardo, mi esposo, a veces él me lo dice, no, es que para relajarme y tal, no se puede relajar. Entonces, claro, para tú relajar, o sea, entonces todo lo creas, te lo inventas, ¿no? Porque es más fácil que relajarte y permitir que el otro venga. Eso también podría ser, ¿no? Si uno está como angustiado. Al final yo creo que es igual.
yo creo que estas conversaciones son fantásticas, ¿no? Porque practicamos el oído, practicamos escuchar activamente, como dicen. Repasando un poco lo que dijo Diana, yo creo que lo que tú le entendiste a Diana fue otra cosa distinta a la que Diana quiso explicar, creo yo. No sé. Porque Diana creo que lo que está explicando es su experiencia cuando vio la línea de la vida, ¿no? Y entonces ella lo que explicó fue las distintas experiencias que tuvo al mover su línea temporal, ¿no? Si la ponía así, si la ponía así. Ahora, sí, puede que no sea sencillo, pero bueno, aprendimos que aquí lo que no es sencillo, lo que es difícil, es porque nos falta practicarlo. Yo lo que todavía no tengo claro, cuando conversa cada una, tanto tú, Isabel, como Diana, es el propósito vital como tal, o el vector vital. Tú lo hiciste, Desde mi punto de vista, vector vital, claro, desde mi punto de vista, el vector vital es como me veo yo en las distintas etapas y qué quiero lograr yo de la vida, dicho de forma más simple, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, claro. Cuando tú hablas, antes te contaste, dame un segundito, Patricia. Cuando tú hablas de que te montaste en la línea, yo siento que lo que tú me estás tratando de comunicar a mí es que siendo espectadora, no sientes un avance. En cambio, cuando te montas en la línea, tú en particular sientes que se dinamiza tu proceso de vector vital. Siento que encuentras un ritmo que no lo haces cuando estás espectadora. Ahora, el ejercicio de la línea temporal te permite tanto montarte en la línea cuando las veces que a ti te dé la gana, como estar por fuera. Y hacerlo las veces que tú quieras, ¿no? Y entonces eso te permite... Claro, es que, Avix, lo que estábamos hablando de dos cosas. Diana me contó del ejercicio de la PNL y después me contó del vector vital y el ejercicio del muerto. Me contó de los tres. Sí, fueron varios. No escuché lo del muerto. Es que ahí le mezclé varias cosas. Claro, cambió. Sí, lo que he venido... Escuché la parte del muerto. Sí, para darle la palabra a Patti, lo que he venido haciendo también es entrecruzando todas las herramientas, conectando, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando comienzo a explicar una cosa y me salto a otra, de ahí me salto a otra. Ahora sí, Patti. Que se entrecruza, porque el vector vital yo lo veo muy parecido al propósito, porque es como que optas por una carretera y esa carretera está dirigida por tu propósito. Sí, Luis lo dijo, al final Luis dijo, y cuando llegues al final del camino, pues ya habrás conseguido tu propósito. Pero es que, y además, dijo, el propósito no es un objeto en sí mismo, sino es un proceso. Entonces, por eso yo lo asocié. Claro, porque es, digamos, al final lo consigues, pero lo conseguiste porque estabas en ese camino, recorriste el camino del propósito. Y tiene mucho que ver con el ejercicio de verse a uno muerto también. La retroalimentación que obtenemos con ese ejercicio nos da el propósito, porque nos damos cuenta de cosas que no nos habíamos dado antes de ese ejercicio.
Entonces es como que todo va, todo se une fácilmente, se entremezcla. Sí, Eso. Tú lo hiciste, Pati, ese. Sí, lo que hice fue el del propósito, que era imaginarme en mi entierro y lo que dice la gente. Y claro, me retroalimentó. A ti sí te dio alimentación, porque creo que habías dicho que estaba vacío, ¿no era? Que había vacío. No, Porque tú vacías la mente porque meditas. ese era otro ejercicio, creo. Ah, Mm, ese fue del foco. sí, creo que era el del foco. el del foco era. Sí, la cosa es que toda la retroalimentación de lo que yo escuché de la gente de mi entorno, sí me encantó más a mi propósito personal, de sentirme bien conmigo mismo y al yo sentirme bien conmigo mismo, como mágicamente me sentía bien con la gente de mi entorno en mi entierro. Entonces, eso me aportó a mi propósito vital, que es esto como de llenar huecos de ansiedad conmigo misma o de malentendido con la gente. O sea, no estar en paz conmigo misma y con mi entorno, más o menos. Esto es como que me aclaró mi propósito. Entonces, es a la vez muchas cosas, ¿no? Es el ejercicio del propósito, del vector vital, de la línea del tiempo y de la línea de la vida. Como que se unen. Sí. Para mí fue muy potente. Sí. ¿Y tú, Eduardo, lograste practicarla? Creo que Eduardo no estaba en esa clase, no sé. ¿El del vector vital? Sí, sí estaba. ¿Te lo enseñó Isabel? Sí, no, yo estuve en esa clase, fue la primera que estuve. Ajá, sí, sí estaba. Y el ejercicio que hice fue, espera, que estaba caminando hacia la playa, estoy sentado en la playa, la primera clase que estuve. Sí. Que yo le contaba a Luis que a mí lo que me vino fue rápidamente la imagen de mis dos hijos en la playa mayores, hablando entre ellos, sanos, fuertes, que era lo que tenían como en mente, y ya, eso fue todo. Y desapareció. No vi líneas, simplemente fue como una imagen que me vino, y ese fue el final del camino. ¿Y cómo te sentiste, Eduardo? No, simplemente los vi ahí a ellos, pero no me vi yo, los vi a ellos dos, hablando entre ellos. Pero ya como de 20 y pico de años, ¿sabes? Los papiados, 12 años. ¿Verdad? Como que cumplí con mi objetivo. Como que cumplí con mi objetivo, ¿sabes? Estaban sanos, fuertes, echando bromas, riéndose, ya, mira, ese es como... Justo, pues. Justo. Que tienen problemas, ¿no? Y estaban los dos en la playa riéndose, echándose broma y como que afuera de la playa, ¿no? No sé si era mi mamá o qué, pero porque... ¿Y cómo te sentiste? Después lo intenté hacer y tranquilo, después lo intenté y ya no... Me podía más mi cabeza que mi inconsciente. Ajá. ¿Qué pasa con Mariana? Yo soy una persona que tiende a poner mucha... Me cuesta mucho desconectar de la realidad y de mi creatividad natural. Si tú me dices que piense en algo y mire detrás de mis ojos, mi cabeza se mete. De la realidad social. Bueno, de la realidad social también, pero de la realidad, sí, como yo tengo que crear mucho en el trabajo, mi cabeza siempre está es como un motorcito que cuesta pararlo, resetearlo y que piense solo sin mí. ¿De acuerdo? No lo he practicado mucho, entonces claro, cuando lo intento practicar todavía estoy en la fase como un niño que está intentando aprender a caminar, que se cae, me rival. Edu, ¿y lo puedes describir así, si es a colores, si estaban lejos tus hijos o cerca? ¿Qué No, tamaño? los vi muy cerca, a colores, en movimiento, hablando. No recuerdo haberles escuchado la voz. Había gente. O sea, recuerdo más o menos el entorno de la playa. O sea, había como un paisaje completo de playa. Y estaban ellos todos, pero estaban muy cerca. Podrían estar a 2 metros, 3 metros míos. O sea, tanto que los oía, pero no sabía qué decían, ¿no? Y los veía riéndose. O sea, como que sentía la dinámica entre ellos buena.
Eso fue lo que ocurrió. Súper interesante. Ajá. Entonces, ya después de muchas cosas que quiere meterle para Y una pregunta, ¿eso te dio un mensaje? O sea, tú te quedaste con un mensaje después de ese ejercicio y dijiste, wow, no sabía que esto era un propósito en mi vida. O sí, o ya lo tenías. Yo tengo muy claro que eso es un propósito en mi vida, sí. Entonces no fue un mensaje nuevo. Pero no sabía, lo que no sabía es que eso es lo que iba a ver. Ah. O sea, yo no me imaginé que iba a ver eso. A eso me O refiero sea, yo. Con el yo ver los inconsciente. fans no sabía lo que significa. Simplemente sé que estoy de trabajar por lo que está pasando ahora, no por lo que va a pasar después. Ajá. Usted vive el presente. O sea, hago las cosas que pasen ahora, ¿no? Y no el resultado. Pero no sabía que iba a haber eso. ¿Y cuál fue el efecto en el presente de haber visto eso? Ah, buena pregunta. Bueno, pues, emocionalmente me sentí tranquilo, o sea, el sentimiento fue tranquilidad, la emoción fue alegría. Ajá. Si lo ves, sí, la verdad, O sea, tú dijiste, estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué efecto bueno, tuvo no en sé, el presente? ¿Cambio? dije, o sea, lo que pensé fue, si esto termina así, estoy contento. Así es. Ajá. Al final que logro me va a gustar. Yo no sentí necesariamente que lo que estaba haciendo ahora estaba bien o mal, ¿no? O sea, pensé como que esto es lo que quiero. Ajá. Esto me gusta. Esto me gusta. Ajá. Ya. 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 Qué lindo. Este es tu propósito. No importa el cómo, sino el qué. Claro, en mi cabeza sí, me parece que fue más así. Por lo menos el ejercicio del funeral fue bastante aleccionador, tanto personalmente como desde el punto de vista neurocódex, ¿no? Desde el punto de vista neurocódex me di cuenta de que hacer la herramienta depende mucho también de tu pesa. Si estás en PESA, si estás en ESPA, va a definir mucho el resultado del ejercicio. Y pude darme cuenta que es útil para redirigirte, ¿no? Para entrar en conciencia de qué es lo que estás haciendo en este momento, cuál es el resultado hoy. La primera vez que hice el ejercicio fue muy impactante porque estaba totalmente en positivo y mi meta estaba ahí clarita, ¿no? Ese mismo día, luego como 4 horas después, tuve un percance familiar, mi papá se enfermó, ciertas limitaciones, eso es cuento, ¿no? Eso es chisme. Sí. Y entonces hago el ejercicio y el proceso es que me di cuenta de que lo que estaba viviendo en ese momento me afectó, porque entonces en ese momento el ejercicio fue negativo. Sentí que había que estaban hablando mal de mí, que las opiniones que estaba obteniendo de cada una de esas personas estaba en el mensaje negativo. Entonces fue un aprendizaje tremendo porque yo dije, wow, cómo cambian las perspectivas según mi pieza. Y fue muy oportuno porque hay que trabajarlo a diario. Pero entonces lo hiciste 2 veces, Alex. Lo sigo haciendo. Ah, lo has repetido. Claro. Claro, yo lo he repetido. En mi caso ha cambiado porque es lo que yo les decía, siento ese alivio, ¿no? O sea, hablé con la persona y sentí un alivio. Luego salieron otras y dije, pues hablaré con esta otra. ¿Sabes? Es como ponerlo en
acción. Sin embargo, bueno, no me fijé en la opinión de la persona, ya cuando fue el entierro la segunda vez, ni siquiera la opinión de esa persona con la que había hablado no salió a flote. Fíjate, ahora que lo dice, me estoy dando cuenta. No surgió, fíjate, porque ya había hablado. Ajá. Bueno, fíjate, esto para mí es importante, ¿no? Sí, Yo porque he venido hablando y tengo que dar cuenta de muchos procesos que tengo que montarme sobre ellos. Por ejemplo, me di cuenta, una vez a mí me hicieron el test de personalidad, una psicólogo clínico allá en Venezuela, y entonces fue bastante interesante que ella me dijo, no tienes, perdón, ¿cómo se llama? No tienes TDAH, pero estás bastante cerca, me dice. ¿No tienes No es qué? para medicarte, ¿No tienes qué dijo? pero es interesante, porque es interesante, yo no le paré mucho a eso, si lo escuché, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Sí, pero a mí se me cortó que te había dicho que tienes o que no tienes que... TDAH. Ah, TDAH. Ay, ay, ay. Ajá, lo que no te veo la cara, no sé por qué. Pero no importa. Y ahora, No, debe ser que se quedó pegado esta broma, a veces se queda pegado, te veo ahí la cabeza. bueno, entonces, Ahí ya se arregló. lo que me di cuenta con todo este proceso es cómo yo transformo el TDAH en los resultados de mi vida. Y entonces puedo tomar acción en la corrección de ese proceso. Y entonces me llama mucho la atención. Claro, fíjate tú, yo empiezo a trabajar aquí en la casa y me disperso de mi verdadero objetivo, quiero decir. Es como una sensación que me da a salirme del foco constantemente. Entonces ¿qué tengo que hacer? Pero el ejercicio, ¿qué conseguiste con el ejercicio? Darme cuenta de que cuando percibo una percepción negativa, es que estoy en un proceso de descubrimiento. Estoy en un proceso de que estoy descubriendo actividades conmigo mismo, ¿no? De ti contigo. Claro, ¿no? Y entonces, al hacerlo, ¿no? Tengo que repetir el ejercicio porque lo que yo tengo que buscar es la conformidad de que eso que sentí en algún momento ya está resuelto. Y eso es lo que me hace repetirlo constantemente, porque esa sensación del cómo me ven es subjetiva. Claro, por supuesto. Claro, totalmente. Eso es de esa persona. Que soy yo mismo. Ahora, otra cosa es que uno le compre el cuento o que no se lo compre. Ah, claro, ¿no? Entonces yo me hago la pregunta, es cuando viene ya paso y me pongo como en un tribunal. Y entonces el abogado empieza el interrogatorio, el policía empieza el interrogatorio, ¿no? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué le hace pensar eso? Y entonces me pongo en movimiento, pues. Claro. Y entonces de allí han salido propuestas para mí. Buenísimo. Eso es como la profecía autocumplida, ¿no? Que dicen, te vas a caer, tácata, te caes. Algo así, ¿no? Entonces,
bueno, me ha servido, pues. Pero a ti te ha servido más que a mí. Yo pensé que a mí me había servido muchísimo, pero no, hombre, a ti te ha servido. O sea, Ay, tú podrías fíjate, decir uno habla de todo, que esa es otra forma de abordarlo. tú podrías decir que tú agregaste a tu diccionario personal social que el concepto percepción negativa es igual a descubrimiento. Sí, algo así. Percepción negativa, que sí que es una oportunidad de descubrir algo en mí. Efectivamente. Claro, para mí hace tiempo la culpa no existe. No, eso de sentimiento de culpa, yo aprendí a que no me afecte, ¿no? Sí, sí, Fabi. Responsable de todo, culpable de nada. Sí, y mira que para llegar a ese punto te pusiste en el banquillo de los acusados. Eso Por es supuesto. interesante. Oye, Pati, qué buena observación. ¿Ah? Ahora, como auto-coaching, me parece genial. Ahora, para yo hacerlo con otro, y loco, ¿no? Claro. Y loco. A menos que estés en teatro, a menos que estés en teatro. Algo así. ¿Qué dijiste, Eduardo? Que porque la otra persona puede no estar preparada, no tiene el mismo flujo mental, ¿no? Lo puede meter en una vorágine destructiva ahí, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, yo creo que las autoconciencias son las más dolorosas y las más difíciles de asumir, más que otra persona, ¿no? Sino el que uno mismo sea consciente de wow, de las cosas que uno está haciendo, ¿no? Y dejando de hacer. Creo que más que eso, pues ya, más dolor que ese no existe. Cuando yo veo una película, normalmente yo trato de despedazar la película para ver qué le saco, ¿no? Y entonces esto que estamos diciendo lo ven mucho en una película vieja que a mí me gustó y que le se ha burlado de ella cantidad de esas, que es la de Bruce Willis, que el niño ve gente muerta. Ya. Sexto sentido. Sexto sentido, creo que Sí, se llama, sexto ¿no? sentido. Sexto sentido. Ajá, sí, sexto sentido. Sí. Y entonces él aquí hace ese, para mí es este mismo que está haciendo, ¿no? Fíjate que el niñito tenía miedo de muchas cosas, pero de él no tenía miedo. Pero él no le decía a él que él estaba muerto, ¿no? Lo otro interesante, en el mismo contexto, en una película que he venido nombrando Luis los últimos días, que es Matrix. Pero dentro de eso, ¿perdón? ¿La de siempre que tiene 3 capítulos o es otra Matrix? No, esa, la que hay una. La de siempre, Pati. Sí, es. Ya. Hay 3 cosas que les quiero decir al respecto, ¿no? La primera, que ya saben, por 4 cosas. La primera, que no voy a nombrar mucho, que es lo que dice Luis, que eso es la cultura. Desde mi punto de vista es el paradigma, ¿no? Ajá. El protagonista se llama Neo, que para mí es lo nuevo. El que rompe con el paradigma, ¿no? Sí, Neo. O sea que en este caso Luis sería Neo. No, nosotros somos Neo. Exacto, nosotros somos Neo. Nosotros somos Neo. Los que rompen con el paradigma. Sí.
Claro. Él se llama Neo, Que él se llama podemos Neo romper o solo no. cuando está dentro de la Matrix. Fuera de la Matrix tiene un nombre diferente. En el mundo social él tiene su nombre. Dentro de la Matrix es Neo. Ajá. Entonces, fíjense eso. Morfeo es sueño. Morfeo es el dios del sueño, ¿no? Sí. 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 Morfeo es el que es el Bueno, el jefe, sueño. ¿no? El que les da las directrices, ¿no? Sería Luis. Sí, podría ser. Sí. El que te da las oportunidades, el que te rompe los esquemas. Ahora se llama Morfeo. Y por último, ¿Y qué tal si vemos una película entre todos? Pues sí, eso sería chévere, analizarla. Ajá. Y luego hacemos un foro. Me encanta. Sí, a mí también me encanta. y por Siempre último quería está hacer Trinity. ¿Cómo? Santísima Trinidad. Trinity es la Trinidad, pero no Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino la Trinidad que representa Mente. la dualidad. Oye, Avix, tú le metes de verdad a la película, ¿no? Qué interesante. Ajá. ¿Tú sabes qué? ¿Quieres que te diga? Yo cuando vi la película, Deja que termine. ¿Qué dualidad, David? la dualidad. Ahí termina. El mundo es dual. El mundo nosotros lo construimos dualmente. Bueno, malo, frío, caliente, alto, bajo. Una dualidad permanente. Pero resulta que A lo la que vida Fanny decía, no es una dualidad. Hay una tercera vía, una opción, pues. Porque si no Claro. estamos condenados. Esa Ahí es la donde aparece Trinidad. y esa es la Trinidad. Chéverísimo. No necesariamente que sea bueno o malo. O sea, Ajá. hay otra opción. No necesariamente tiene que ser frío o caliente, puede ser tibio. Claro, es Aparece. ajá. Es como Esa es la tesis, opción que es unificada. antítesis y síntesis. explícanos, Fanny, eso. La antítesis. Ah, es como la tesis, la antítesis y la síntesis. Exacto. Yo un proceso de iluminación de las personas que salen de la Matrix. Ajá. Un punto de vista más espiritual. Igual. Ya no estás en la dualidad. Es decir, cuando entras en la Matrix, cuando eres capaz de darte cuenta que estás dentro de la Matrix y que te sales de ella es porque eres un iluminado, ¿no? Un iluminado entendido desde el punto de vista hindú, de la filosofía hindú. Ajá. Claro. Claro. Entonces, para mí, este proceso que les acabo de explicar es el proceso del muerto, pues. Y entonces, ¿por qué la Matrix? Bueno, porque a veces pareciera que estamos condenados a que la cuestión se repita constantemente, ¿no? Ajá. ¿Qué cuestión? Como dice la cuestión. Los paradigmas. Por ejemplo, pues esa gente que dice, ¿por qué a mí? Cosa que detesto ahora, ¿no? ¿Qué? Bueno, como los 2 horas y media. 2 horas y media. Por ejemplo, ¿qué, Alex? La gente que dice, ¿por qué a mí? Ah, Como la queja. Porque a mí, y yo sí, bueno, yo creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Yo por lo menos he estado ahí. Claro. Claro, yo también. Hemos pasado por ahí. O sea, y hay que pasar por ahí para salir de eso. Claro. ahora le digo.
esa analogía que tú haces con la película está súper interesante. Entonces, lo otro que me impactó mucho de hace tiempo al verlo aquí es lo del diccionario personal social, ¿no? Ha sido tan importante el diccionario personal social que yo no escuchaba, todavía me falta mucho, ¿no? Yo no escuchaba. Y parte de lo que me hace escuchar ahora es eso, que cuando una persona habla, yo trato de entender lo que significa esa palabra o esas frases clave, ¿no? Ahora lo escucho así como, ¿cómo se lo explico? Bueno, por eso es Escucho curiosidad. como una... Sí, ya no escucho las frases completas, sino escucho fraccionado. Palabra suelta. Palabras sueltas que yo creo que es donde está el verdadero mensaje. Y trato de decir, ¿qué es lo que me estará tratando de decir esta persona? Y le pregunto, ¿qué significa para ti esto? Y a veces puede ser fastidioso, ¿no? En mi proceso de aprender a escuchar. Porque siempre... No para ti. No te entendí. Dice que es fastidioso, pero para la otra persona, no para ti. Exacto. Para la otra persona podría ser fastidioso. En una apreciación también, ¿no? Podría que no. Yo igualito lo hago, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que es lo que dijo Luis, ¿no? El otro día, justamente cuando yo le dije que el tema de, por ejemplo, la palabra religión puede generar conflictos con alguien, y digo que justamente el concepto social, de diccionario personal social, es el que te ayuda, cuando dio el ejemplo de la témpera, ¿no? La témpera azul, la témpera amarilla, las mezcla y sale verde. Esa capacidad de tener tu concepto, el concepto del otro, mezclarlos y que creen un nuevo concepto a raíz de esa conversación, ¿no? Que es un diccionario realmente vivo, no un diccionario fijo. Exacto. Exacto. Eso me gustó, un diccionario vivo. Interesante. Y me pareció muy interesante lo que Luis decía, que si no, o sea, si no interpretamos el diccionario personal social de mí y del otro, me estoy aislando, o el otro se está aislando, porque no ha habido comunicación de verdad. Es como que cada uno se queda con su concepto y ha habido un intercambio. Ajá. Esto me parece muy rico, muy importante en la interrelación. A mí algo que también me pareció muy interesante con el diccionario personal es que, por ejemplo, Luis transforma adjetivos a verbos y como que ahí tiene más el sentido de lo que dice Edu, de que el diccionario sea vivo, de que, por ejemplo, nosotros digamos, salgamos de lo comúnmente que las personas dicen, esta persona es inteligente o esta persona no es inteligente, sino más bien decir, esta persona está en ese momento X inteligenciando y en otro momento X dejó de hacer eso. Está tonteando. Está tonteando. Está tonteando. Nosotros tuvimos un debate hace tiempo en el trabajo, en el año, hace 3, 4 años, hablando de la motivación, que si la motivación era algo que se generaba o se tenía. Bueno, dice, este está motivado, realmente no es que está motivado, ¿no? Se motiva, se está motivando, ¿no? O sea, que no tiene un fin la motivación, que es un verbo y no un sustantivo, ¿no? Justamente teníamos ese...
Ajá. Un amigo mío, estamos Raúl y yo hablando de ese tema, que un rato hablando de si la motivación se generaba o se tenía. Llegamos a la conclusión que se generaba. Pero hay que buscar qué la generaba en cada persona para poder trabajar. Ajá. O sea, es un verbo. ¿Qué es un verbo? Sí. O sea, que hay generadores de motivación. Por eso tú cuando ves algo, te motiva más que otra cosa. No es un tema que tengas la motivación todos los días de la mañana. Si trabajas en lo que te gusta, tienes más motivación. Te generas más motivación que si trabajas en lo que no te gusta. Ajá. Entonces, estar desmotivado no es que la persona sea mala, es un tema de que la persona no consigue tampoco que lo mueva, ¿no? Es más un tema de emoción. La motivación entra en un sentimiento, no tengo ni idea. Dentro de los mapas de Quick. Sí, puede ser. La motivación no es un sentimiento. No, no es un sentimiento. Es una acción, es un verbo. Es a largo plazo. Es un verbo. A largo plazo es un sentimiento. Entonces la motivación es un sentimiento. ¿Ah, sí? ¿Tienes que a largo plazo? Porque yo me tengo motivación, por ejemplo, a mí me cambian la música ahora, bueno, ahí se le pone una música diferente y se motiva a correr. Bueno, es ambas cosas. Yo creo que inmediato y a largo plazo. Porque si estás motivado en tu trabajo y te mantienes años, es que tienes motivación a tu trabajo o motivación a tu familia. Creo. Yo le tengo por ahí, a ver si lo tengo aquí, tengo por ahí el mapa de emociones y emociones. Aquí lo tengo. La motivación como un disparador para hacer una emoción. Por eso preguntaba, no lo tengo. ¿Sabes qué pasa? Que la motivación al final es un sentimiento, como dices tú, Pati, porque está vinculado a una creencia. Porque ¿qué son las cosas que motivan a cada individuo? Las cosas que motivan a cada individuo es el recuerdo que tiene vinculado a esa actividad o a esa persona o a esa situación que la pasó bien y que aprendió algo. Entonces, lo que él decía de los niños en el colegio, los niños no aprenden porque la materia es bonita o es fea o les gusta o no les gusta, sino porque el profesor les enganchó tanto con las actividades que hicieron, la forma como aprendieron, los experimentos que se dieron, que el niño se siente motivado hacia las matemáticas o hacia la biología. Abrió el corazón, y le encantó y eso tal cosa. Entonces eso le genera a él ese motor para seguir estudiando matemática o biología. Claro. Claro, porque se da una creencia, a algo que ya yo viví. Ajá. Claro, porque es lo que Martín es un sentimiento, indistintamente de que él te ponga a trabajar ahorita, la motivación, lo que te motiva, no es lo que vas a lograr. O sea, a ti no te motiva que te vas a comprar un carro, a ti no te motiva que tus hijos van a crecer, a ti no te motiva que vas a tener una casa, a ti lo que te motiva es imaginarte ahorita cómo te vas a sentir en ese momento, cómo te vas a sentir teniendo el carro, cómo te vas a sentir teniendo la casa. Eso es lo que te mueve. La casa, carro, es de la emoción que vas a tener en ese momento. Pero lo que te mueve no es el carro y la casa. El carro y la casa es la construcción física de lo que verdaderamente te moviliza. Sí, por eso dicen que el dinero, por ejemplo, cuando aumentas el sueldo a alguien, a algún empleado que está desmotivado, se motiva puntualmente y luego se desmotiva otra vez porque realmente no le gusta lo que hace. Claro, exacto. Otra cosa es que al aumentar el dinero le cubra las necesidades básicas que él tenía, que no podía cubrir antes. Eso es diferente. Pues ya un tema más de seguridad, pero se vuelve también. ¿Cómo hay? También se vuelve a porque siente que no le alcanza, ¿no? Ya se me acabó. Claro. Entonces, está el proceso ese de entrenamiento, la capacitación constante, que también es una motivación para mucha gente, porque siente de que eso no se va a quedar allí, ¿no? Que
es temporal. Claro, es el sentimiento de bienestar y de logro el que te motiva, ¿no? El de ya tengo lo que quiero, me siento bien con él. Claro, eso. Ajá. Es la adrenalina de alcanzarlo también, ¿no? El proceso de... También. Pero es muy lindo tomar en cuenta el objetivo, pero también el proceso, porque disfrutas los dos. Uh-huh. El camino. Yo siempre he relacionado la motivación a la actitud, pero no sé si realmente están directamente relacionados o no. Claro que sí. Yo creo que Si sí estás está motivado tienes una relacionado. actitud, si estás desmotivado tienes otra. Yo creo que sí, porque por ejemplo a mí en el caso de la pintura, por lo general cuando yo era niña, solo cuando sentía esas ganas de pintar me ponía a pintar, pero ahora por ejemplo ya para trabajos, a veces yo no quiero pintar y no, o sea, no quiero, no me fluye, pero sin embargo digo, o sea, tengo que ser responsable y comienzo a pintar con desgano, pero llega después un momento en el que siento esa motivación, ¿no? Y como nosotros decimos, esa inspiración, cuando uno ya comienza a pintar y ya nadie le quiere, en cambio ya nadie me mueve de ahí. Entonces estoy entendiendo que la motivación es ese estado en el que uno está muy activo y muy feliz hacia algo. O sea, ¿tú crees que la motivación lleva a la actitud y no al revés? No, Claro. yo creo que no, o sea, sí se entrelazan. Yo creo que al revés. Que la, Yo creo que cuando yo, por ejemplo, a mí me ha pasado que he cambiado ya 3 veces de trabajo en empresas diferentes y en algunas he hecho cosas que no me gustan y otras cosas un poco que me gustan más. Pero al final siempre consigo algo que me gusta de lo que estoy haciendo y a eso le dedico más tiempo, ¿no? Y eso me mantiene motivado, eso me mantiene en movimiento. Pero si no tengo la actitud de buscar aquello que me gusta en lo que hago, aunque no todo me guste, ¿no? No tuviese la capacidad de generar actitud. O sea, yo creo que, no sé, actitud tampoco lo veo como uno sustantivo, ¿no? Pero es una opción de buscar. Yo por lo menos creo que siempre van a haber, como dice Luis, piedras en el camino y cuellos de botella. Entonces, por más motivado, de repente a ti se te puede caer todo de lo que vienes haciendo. Entonces, eso es una gran herramienta. Por ejemplo, yo no la tengo, me gustaría tenerla. Eso que tú dices, bueno, dentro de lo malo que tengo, pues voy a ver lo bueno. Y entonces, como eso me motiva tanto, continúo por ahí y paso el cuello de botella, quizás paso el problema y continúo como escribió Diana, ¿no? Tal cual. Claro, es que Eduardo lo que está describiendo es que cuando él encuentra un factor que lo puede motivar, la creencia de Eduardo, desde mi punto de vista, ¿no? Es, requiero crear una motivación y a esa aptitud, él le llama actitud. La actitud de Eduardo es, necesito arrancar el motor. Y entonces encuentra lo que le gusta dentro del proceso que no le gusta. Entonces, para mí es un ciclo, ¿no? Un ciclo continuo. Estoy motivado, necesito una actitud. Estoy desmotivado, requiero una actitud para volver a activar. Entonces, ahí es donde está la espiral, ¿no? La neurocodificación. Y entonces, allí vemos en lo que dice Luis, ¿no? Alguien tiene un neurocodificador, alguien está en la búsqueda de la auténtica felicidad, en el marco de la convergencia ultramoderna. Entonces, desde mi punto de vista, Eduardo es un neurocodificador natural, se está entrenando para especializarse, pero ya él es un neurocodificador.
Bueno, descubrí esta cosa, Javi. Yo ni lo sabía. Estoy neurocodificando. A salirnos de la matriz. De la Matrix. Sí, yo el del diccionario personal todavía no lo he hecho. Ok. Y a mí me encantó, bueno, No sé, ya, que el diccionario personal social me encantó también el camino o los grados, ¿no? Por ejemplo, que empiezas para llegar al miedo, empiezas por recelo, luego vas a Los sinónimos. confianza, luego vas a yo no sé, defenderte, luego vas al miedo. ¿Sí? Entonces, ya cuando ingresamos en la desconfianza, por ejemplo, ya podemos estar atentos, ¿no? Sí. Para no llegar al miedo. Entonces, esa gradiente me parece muy importante hacerla consciente, porque el uno lleva al otro cada vez más profundo, más fuerte, ¿no? explícamelo, Pati, ¿cómo Sí. te pasó a ti? A ver, por ejemplo, yo busqué miedo. Y el miedo va como miedo. Entonces, estas palabras anteriores ya te llevan. Si no las manejas, te pueden llevar el miedo. Si estás atenta, dice que se te va a meter por el no vas a ser inconsciente Cuando has conseguido darte cuenta antes de llegar al a que miedo, por ahí te lleva miedo porque buscaste en el diccionario o diablos, pero menos fuerte o inseguro. Porque está receloso, un poco asustado, ya pones alerta para no llegar al miedo, porque el miedo te puede paralizar o salirte de control, sacarte de control. O sea, Entonces, llevándolo a la parte práctica, podemos decir que nos sirve para tratar fobias, por ejemplo. Sí. claro, porque comienzas con recelo, ¿no? Que es algo muy leve. Pero si comienzas por ahí, puedes terminar en un miedo o pánico. Un pánico. Ajá, que es la fobia. Pero tú, por ejemplo, ¿qué hiciste? Te metiste en Wikipedia y buscaste miedo, sinónimos. Ajá. Y entonces, cuando tú encontraste un sinónimo que te hacía resonancia, por ejemplo, recelo, que lo has dicho varias veces, Ajá. tú pensaste, bueno, cuando siento recelo, ¿qué viene a mí? ¿Cómo me siento? ¿En qué parte está? ¿Eso lo hiciste? Sí, claro. Y es como que te abre, ¿no? Como que te abre las puertas a que si no tomas conciencia y no tomas control, puedes terminar en pánico. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, después de que tú hiciste ese ejercicio en tu día a día, las veces que has reconocido el recelo, dices, y eres más rápida reconociendo. Exacto, sí. Sí, como que Mira, esa información. Sí. O sea, como que la información de tu consciente pasó a tu inconsciente y se guardó, y ahora viene cuando tú estás conversando con alguien o estás en la calle y sientes un poco de recelo y dices, ya. Sí. Y lo reconoces. Sí, estos días me pasó eso, sí. Ay, mira, voy a hacer ese ejercicio. Qué bueno, Pati, gracias. Voy a hacerlo así.
Sí, Que fue como lo hicimos con Luis. Puede servir para tratar conflictos, o sea, para la resolución de conflictos. Claro, claro, porque los conflictos tienen una subida, ¿no? Un pico. Ajá. Yo cuando le uní el diccionario personal con mi objetivo, hice lo que dijo Luis, me grabé unos minutos argumentando cuál era el propósito de ese objetivo que yo me había dado. Y me metí adentro y a hablar lo que salga. Y luego de eso me salí y me escuché con otro oídos, o sea, analizando, tratando de salirme de mí. Y ahí vi las palabras que yo repetía y cierto tipo de palabras que tenían un impacto más sentimental en mí y otras no. Y ahí también lo que dijo Patti, me di cuenta de esa gradiente de palabras, ¿no? Entonces ahí ya yo voy modificando mi vocabulario y la manera y el resto. ¿Qué significa para ti modificar tu vocabulario, Diana? Es decir, ir puliendo el vocabulario, ir escogiendo la palabra que se acerque más a la realidad de lo que estoy tratando de decir. O sea, hablar con más claridad y más sencillez. Lo que te refiero son las palabras que te afecten menos emocionalmente o que... Y también... Porque tú dijiste, conseguí las palabras que tenían un mayor impacto sentimental en mí y las modifiqué. Ajá. Sí, porque por ejemplo, en una conversación, bueno, yo recuerdo... Pero un impacto emocional negativo. Claro, ambas. Un impacto emocional negativo y positivo, ¿no? A veces cuando conversas con alguien y la persona te dice cierta palabra y eso yo lo sentí muy bien, entonces yo lo anoto que esa palabra en mí tiene un efecto positivo o negativo. Entonces, para hacer lo que decía Luis, ¿no? Que nosotros vayamos, ¿cómo era que dijo? Ecualizando, vayamos conociéndonos a nosotros, vayamos ecualizando lo que vamos sintiendo y por dónde es que yo voy entrando en tal sentimiento con tal palabra o tal positiva o negativa. Claro, de hecho él vinculó el diccionario con el otro día, con la, ¿cómo se llama? Ajá. Con el panel de control. Con el panel de control. Y de hecho fue cuando yo le hice la pregunta, Luis, entonces nosotros desarrollamos conceptos a partir de ahí. Y claro, me dijo, sí, que ahí es donde desarrollamos los conceptos. Y ahí es donde podemos cambiar los conceptos. Por ejemplo, de repente yo tengo un concepto de miedo que no tiene por qué ser ese. Claro, y puedes modificar la imagen que te proyecta tal palabra. Claro. Y es como que Diana decía de los significados de las palabras, ¿no? Con el panel de control tú les cambias los significados a esas palabras. Mucho dice, bueno, pero esta sensación positiva o es negativa. Bueno, si es negativa, la cambio. Y el poder que me estoy dando cuenta de todo esto que están diciendo ustedes para coaching, porque si yo escucho a mi coaching y voy anotando las palabras que tienen poder sobre él, yo lo puedo fácilmente, tanto negativa como positivamente. Claro. Pero incluso pensando en mí. Perdón, sí, perdón. Una persona que de repente le dice mamá y se pone a llorar.
Entonces, Exacto. yo allí, entendiendo qué es lo que significa mamá para él, sensibilizarlo, motivarlo, bueno, algo, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Y yo lo que quiero comentar es que incluso para uno mismo, por lo que dice Diana, es interesante que tú digas, bueno, dependiendo de mi estado emocional, si lo quiero cambiar, ya sé qué palabras tengo que usar para moverme de sentimiento o de emoción, ¿no? De emoción. Ajá. Y dependiendo del contexto también. Total. Ajá. Claro, porque te ancla. Claro. Te ancla. Qué interesante. Interesante. Incluso le podemos, ahora, yo no sé si lo hacen o no recuerdo que Luis lo haya dicho en PNL, ¿no? Pero uno le puede poner un nombre al ancla, utilizando el diccionario social de forma emocional. Te haces el ancla y dices una palabra, dices el nombre del ancla. Y eso podría ser de efecto inmediato. Y que es lo que yo digo a lo mejor como el password, ¿no? El panel de control. Ajá. Como el paso. Claro, pero en el panel de control no es lingüístico, sino representacional. Sí, lo sé, pero digo, al final tiene el mismo concepto, ¿no? Pero en diferentes modalidades. Increíble. Incluso para los hijos. Claro. Perdón, Isabel, que dijiste que tú agarrabas a tu hijo y lo abrazabas y él se calmaba. Incluso le puedes enseñar a tu hijo que te ponga en algún lugar de él y le das un nombre y que haga eso para ver qué resultado tiene. Que me huela. ajá, que recuerde tu olor. Eso me gustó. Pero que lo ponga en un lugar de él, mi amor, no que te huela. Gracias. Por eso, que me huela en su lugar. En su lugar me huela, me sienta, pero el olor es lo que lo calma. Claro, pero que puede ser todo eso, ¿no? Y que se toque, ¿no? Para que él fije el ancla. Se tiene que apretar y a mamá y se aprieta el dedo. Y en ese momento te huele. ¡Wow! Y Muchachos. se cae. Tienes que preocupar. Yo le voy a hacer el anclaje y después le voy a decir, estás llorando, apártate el dedo y ya está. Interesante. Le voy a contar cómo me va. Cuando te huela, préstale tú el dedo, ¿no? Primero. Claro, es que eso es lo que voy a hacer, le voy a generar el anclaje, es lo que digo. Increíble. Para que él lo recuerde automáticamente. Entonces ya lo que le tiene que hacer solo es apretar su dedo. A ver cómo funciona, a ver cómo va. Y oportunidades tengo miles. Anclar, este anclaje. Oye, estas conversaciones están fructíferas. Sí, una pregunta. Hablando de chamos, ¿no? Creo que los chamos lo hacen más inconscientemente, por eso te voy a preguntar de ellos. ¿Cómo están manejando los chamos la ansiedad física? Porque, por ejemplo, el mío, como la actividad física estaba muy limitada y se pone hiperkinético, pues.
no sabes Sí, cómo yo cuando, claro, yo cuando lo veo, por ejemplo, yo le mido, por ejemplo, mucho el tema de la televisión. Ellos no utilizan videojuegos y eventualmente les pongo una película al día, pero es raro, intento no ponerle ni una, porque eso los carga más de energía, es lo que he descubierto. Entonces, si te digo la verdad, Alex, para mí es más difícil crear un solo hijo que a dos. Porque un solo hijo, uno tiene que ponerse con él. Cuando tienes dos, pues ellos juegan juntos entre ellos y es más fácil. Por ejemplo, a nosotros no nos ha costado en ese sentido tanto porque ellos se sientan los dos y entonces cogen el trencito y vuelan y no sé cuánto y tal, y se mueven y vienen para el salón y van para el cuarto y vuelven al salón y de repente hacen una carpa en su habitación y en una choza que se esconde. Y yo los dejo. Por ejemplo, ahorita tengo una telaraña aquí en el salón. Una telaraña, literal. Tenemos que meternos por debajo, por arriba, no sé qué, pues ciérrala. A ver, y lo dejo, porque es que como no quiero ponerle ninguna televisión. O, por ejemplo, si en algún momento estoy yo sin paciencia y no tengo la capacidad, les pongo la película. Porque prefiero que vean la película antes que yo venga, explote y dejarme un libro. ¿Sabes? Y les regaño. Lo complejo de dos es que pelean. Bueno, eso es lo complejo. Pelean a cada rato. Por eso digo que tengo muchas oportunidades de hacer ese anclaje. Igual juegan a cada rato. Por ejemplo, Alex, algo súper positivo que te diría, tú tienes acuarela, templo, inténtalo a ver, ¿tienes templo? Verás. ¿Perdón? ¿Tienes témpera? Sí. Y las rollos esos de pan. Sí, unos pollos grandes, Son grandísimos. ¿Sabes cuál es? Sí, como lo que son como los de periódico, pero el papel blanco, pues. Ajá. Y yo eso se lo pongo en el suelo y los pongo a pintar. Y eso a ellos los calma, Sí, pero tú no sabes lo que eso los calma. claro, es que esa es una actividad que te borra el tiempo. Entonces, Sí. Expresan las emociones, ellos expresan. Mira, hay días que Eduardo, mi hijo, está que no para, porque como dices tú, Gaby, se mueve, no sé qué. Y yo le pongo la broma y al principio me tengo que poner con él porque está tan movido que no se puede enfocar. Entonces yo me siento y entonces él me empieza a imitar. Entonces cuando él me imita, ya lo dejo solo y me voy. Y hace unas cosas, Alex, un dibujo negro, una broma roja, o sea, como una emoción ahí loca de rabia, con ira, con ansiedad, y la expresa a través del dibujo. Y luego la pego en la pared, como una obra de arte que él hizo, decorando la casa. buenísimo. Claro, qué bonito quedó tu dibujo y eso. Pero eso, por ejemplo, a ellos yo he notado que les calma mucho el tema de pintar. El otro tema es eso, no ponerle, mientras más electrónico, más inquieto está. Es lo que he notado yo. E inclusive, Avix, hay películas, porque yo le pongo son películas, y hay películas, por ejemplo, La Patrulla Canina. Esa broma pone nervioso a cualquiera. Terminan de ver un capítulo y el niño está así. Aquí en esta casa no se ve La Patrulla Canina, está prohibido, pero yo no se los he verbalizado, o sea, yo no se los he dicho, yo simplemente hablé con Eduardo y le dije, Eduardo, esto genera ansiedad, esta broma no la vemos, si le vas a poner algo, porfa, cualquier otra cosa, pero esta no. Luego hay otras que los dejan así, yo la apago, le digo, bueno, ya se acabó la peli, y se quedan así. Mami, tú sabes que la chica y el chico, entonces empiezan a contarme la película. No, y algo bueno de eso, pero que te interrumpamos,
es que le pusimos canales tipo National Geographic, que si la tierra en el cielo, los animales, que son películas súper lentas, que tú dices, los niños se van a desesperar y están así, del espacio, entonces te hablan, ¿sabes que Júpiter y Saturno no es un anillo, sino que son piedras que van a súper velocidad? ¿Tú sabes el canal de Netflix del planeta Tierra? Que es tranquilo. Yo eso se lo pongo y lo siento a verlo. Eduardo alucinaba al principio, pero ¿cómo pueden ver eso? Y yo, déjalo tranquilo. También de su peli de planeta Tierra. Bueno, porque a nosotros nunca nos pusieron eso. Yo veía Tardes Felices todas las mañanas, las cosas que veía en Venezuela, comiquitas. Nunca pusieron un programa de este estilo, entonces uno no está acostumbrado a eso. Claro, a veces salen escenas feas, el león comiéndose al tigre y tal, el tigre. Bueno, eso es la vida, ahí está, la naturaleza, mira, ya está. O sea, no son escenas tampoco grotescas. Pero luego te habla del planeta, hay uno del planeta y la luna, eso es una maravilla. Eso. No, hay programas de bicicleta. YouTube, Alex, yo le pongo así de YouTube, cero. Aquí no se ve YouTube. Solo Netflix y... Bueno, ellos lo único que buscan en YouTube es de construcción. Cómo se construye un carro, un tren, un tipo que monta bicicleta y se va monta en las aceras, salta, brinca, hace cosas de ese estilo, ¿no? Son como carros, hay unas competencias de carros de verdad, incluso están los carros por la montaña. Claro, pero es en tiempo real, entonces no es a velocidad de los dibujos animados, sino que va a velocidad humana, ¿no? Uno sabe más, sale. No son videos rápidos. Y también es verdad que hay días de días, Javis. Hay días en los que, mira, yo te digo, es verdad que ellos no ven casi nada de televisión, pero por ejemplo el otro día yo me sentía fatal y le puse una peli, y después le puse otra peli, y dije, no me importa, pero yo necesito estar tranquila, pues. O sea, que hay días en los que, mira, si no te sientes cómodo, no lo puedes gestionar, es mejor que vean una película que les va a enseñar algo, que tú le estés armando un rollo y regañando carrera. O que el niño ande quieto por ahí. Yo invité a uno un día. Lo voy a proponer a la mamá para ver qué tal. ¿Y tiene algún instrumento musical, David?